¿Qué pasaría si te dijera que hace apenas 2 días el mundo estuvo al borde de un conflicto que podría rediseñar el mapa geopolítico completo del planeta? No estamos hablando de Gaza, no estamos hablando del Mar Rojo, no estamos hablando de Ucrania, estamos hablando del Mar Caspio. Ese cuerpo de agua del que casi nadie habla. Ese mar interior rodeado de 5 países, Rusia, Irán, Kazajistán, Azerbaiyán y Turkmenistán, que guarda en sus profundidades algo que los grandes imperios del siglo XXI desean más que cualquier otra cosa en el mundo: petróleo, gas, poder, control. Hace menos de 48 horas, fuentes de inteligencia que circulan en foros geopolíticos de alto nivel, canales diplomáticos no oficiales y medios alternativos del este de Europa comenzaron a reportar algo que los medios masivos occidentales decidieron ignorar completamente. Israel, ese pequeño país de menos de 10 millones de habitantes que en los últimos 12 meses ha demostrado tener una capacidad militar y estratégica que desafía toda lógica, habría ejecutado una operación de inteligencia y posiblemente un ataque encubierto en la región del Mar Caspio. ¿El objetivo? Infraestructura energética vinculada a Irán y a redes de abastecimiento que conectan Teherán con Moscú. Y Moscú no está callada. Según analistas con acceso a fuentes dentro del Kremlin, Vladimir Putin habría convocado una reunión de emergencia con su Consejo de Seguridad Nacional en las últimas horas. No para hablar de Ucrania, no para hablar de la OTAN, sino para evaluar una posible respuesta estratégica a lo que Rusia considera una provocación directa en su zona de influencia histórica. Pero aquí viene la pregunta que nadie te está haciendo. ¿Qué tiene que ver todo esto con México? Y yo te digo, todo. Absolutamente todo. Porque las guerras del siglo XXI no se pelean solo con misiles y soldados, se pelean con petróleo, gas, dólares, deuda y control económico. Y México, ese país mega diverso, rico en recursos, estratégicamente ubicado entre los 2 océanos más importantes del mundo, está exactamente en el centro de ese tablero de ajedrez global. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir hoy no te lo va a decir ningún noticiero, no te lo va a decir ningún político, y definitivamente no te lo va a decir ninguna institución financiera internacional. Esto es lo que está pasando, esto es lo que no quieren que sepas, y esto cambia todo. Para entender por qué lo que ocurre en el Mar Caspio importa en las calles de Ciudad de México, en los campos petroleros de Tabasco, en las maquiladoras de Monterrey y en las comunidades indígenas de Chiapas, necesitamos primero entender algo fundamental. El mundo ya no funciona como te lo enseñaron en la escuela. Ya no hay guerras allá lejos que no te afecten. Ya no hay conflictos entre otros países que no tengan consecuencias en tu bolsillo, en tu trabajo, en el precio de la tortilla, en el tipo de cambio del dólar que ves cada mañana en tu aplicación del banco. Vivimos en un mundo hiperglobalizado e hiperdependiente, donde una explosión en el Mar Caspio puede encarecer el gas en Europa, lo que puede reducir la demanda industrial europea, lo que puede afectar las exportaciones mexicanas, lo que puede debilitar el peso, lo que puede encarecer tus deudas, tu hipoteca, tu crédito del Infonavit. ¿Exagerado? No. Así funciona el mundo real. Y México es un caso de estudio perfecto y perfectamente trágico, de cómo las grandes potencias, las instituciones financieras internacionales, las corporaciones multinacionales y los juegos de poder geopolítico se combinan para mantener a un país eternamente rico en recursos y eternamente dependiente en su economía. México es la 15ª economía más grande del mundo. Tiene petróleo, gas, litio, plata, cobre, tierras fértiles, biodiversidad única, una frontera de más de 3.000 kilómetros con la mayor economía del planeta y una población joven de casi 130 millones de personas. Y sin embargo, más de 40 millones de mexicanos viven en pobreza. ¿Por qué? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y la respuesta te va a incomodar, porque la verdad siempre incomoda. Para entender el México de hoy, tenemos que viajar en el tiempo. No al 1519 con Hernán Cortés, aunque eso también importa, sino a un momento más reciente, más silencioso, más sofisticado. 1982, la gran traición económica. México enfrenta una crisis brutal de deuda. El gobierno del presidente López Portillo anuncia que el país no puede pagar sus obligaciones internacionales. El peso colapsa, la inflación explota,
El pueblo mexicano entra en pánico. ¿Quiénes llegan al rescate? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dos instituciones con sede en Washington, D.C. Dos instituciones donde el voto de Estados Unidos tiene un peso desproporcionado. Dos instituciones que, y esto es crucial, no regalan dinero. Lo prestan, con condiciones. ¿Cuáles condiciones? Las que en el lenguaje técnico se llaman programas de ajuste estructural, pero que en el lenguaje real se llaman abre tus mercados, privatiza tus empresas públicas, reduce tu gasto social, desregula tu economía y bienvenidos los capitales extranjeros. Y México cumplió. Dios mío, ¿cómo cumplió? En los años 80 y 90, México vendió, privatizó o liquidó cientos de empresas estatales, vendió la banca, vendió telecomunicaciones, abrió su sector energético, firmó el TELCAN en 1994, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que en teoría iba a convertir a México en un tigre económico latinoamericano. ¿Qué pasó en realidad? Las grandes corporaciones estadounidenses y canadienses inundaron el mercado mexicano. Los pequeños agricultores mexicanos, que durante siglos habían cultivado maíz, frijol y chile, no pudieron competir con el maíz subsidiado de Iowa y Nebraska, que llegó a precios ridículos. Millones de campesinos mexicanos quebraron y migraron al norte. Y mientras tanto, en el otro lado de la moneda, México se convirtió en la plataforma manufacturera más importante de América del Norte. Las maquiladoras del norte del país producen para Ford, General Motors, Boeing, Samsung, Sony y cientos de corporaciones más. El beneficio para México: empleos de bajos salarios. El beneficio para las corporaciones: márgenes de ganancia extraordinarios gracias a una mano de obra barata y una regulación ambiental laxa. Esto no es una conspiración. Esto está en los libros de economía. Esto está en los informes del propio FMI. Esto es la colonización económica del siglo XX. Elegante, con traje, con PowerPoints y con contratos legales. Y la pregunta es, ¿cambió algo en el siglo XXI? Hay una ilusión que nos venden cada 6 años. La ilusión de que cuando un nuevo presidente llega al poder en México, algo fundamental cambia, que el pueblo eligió, que la democracia funcionó, que el país tomará un nuevo rumbo. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más perturbadora, porque el poder real en México, y en casi cualquier economía emergente del mundo, no está en Los Pinos ni en Palacio Nacional. Está distribuido entre actores que muy pocas veces aparecen en los noticieros y que casi nunca rinden cuentas ante ningún ciudadano. Primer actor: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas dos instituciones, creadas en 1944 en Bretton Woods, fueron diseñadas originalmente para estabilizar la economía global después de la Segunda Guerra Mundial. Pero con el tiempo se convirtieron en algo más, en los árbitros del comportamiento económico de los países en desarrollo. Cuando México necesita financiamiento, cuando quiere emitir deuda en los mercados internacionales, cuando busca credibilidad ante los inversores globales, necesita el visto bueno del FMI. Ese visto bueno se llama técnicamente confianza de los mercados, pero en la práctica significa haz lo que nosotros te decimos o el capital se irá y tu moneda colapsará. Es un poder brutal, ejercido sin votos, sin elecciones, sin transparencia real. Segundo actor: las calificadoras de riesgo, Moody's, Standard & Poor's y Fitch. 3 empresas privadas, con sede en Nueva York y Londres, que tienen el poder de determinar si un país puede pedir prestado barato o caro en los mercados internacionales. Una sola decisión de estas empresas, bajar la calificación crediticia de México, por ejemplo, puede hacer que el peso se devalúe, que la inflación suba y que millones de personas pierdan poder adquisitivo de la noche a la mañana. ¿Son democráticamente responsables? No. ¿Fueron elegidas por algún pueblo? No. ¿Tienen conflictos de interés? Sí, documentados y demostrados. Estas mismas empresas calificaron con la máxima nota los bonos de hipotecas basura que causaron la crisis financiera de 2008. Y sin embargo, su palabra vale más que la de cualquier parlamento latinoamericano. Tercer actor: las corporaciones multinacionales. Hablemos de nombres concretos. Walmart. Opera más de 2.500 tiendas en México bajo las marcas Walmart, Bodega Aurrera, Superama y Sam's Club. Es el mayor empleador privado del país.
Extrae utilidades millonarias que regresan a Bentonville, Arkansas. ¿Cuánto paga en impuestos en México? Lo mínimo legal permitido, gracias a sofisticadas estructuras de optimización fiscal. Amazon ha convertido a México en uno de sus mercados de mayor crecimiento en Latinoamérica. Construye centros de distribución, domina el comercio electrónico, compite con el comercio local y transfiere ganancias a sus estructuras corporativas en Luxemburgo y Delaware, donde la carga fiscal es mínima. Las grandes mineras canadienses, como Goldcorp, First Majestic Silver y Agnico Eagle, operan en México extrayendo plata, oro, cobre y otros minerales. Las comunidades donde operan, muchas de ellas indígenas en Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Sonora, reciben polvo, contaminación de acuíferos y desplazamiento. Las ganancias viajan a Toronto y Vancouver. Las empresas petroleras privadas, que entraron a México después de la reforma energética de 2013, incluyendo Shell, Chevron, BP y empresas más pequeñas, tienen contratos que garantizan sus ganancias independientemente de lo que ocurra con los precios del petróleo. Es decir, el riesgo lo absorbe México, las ganancias se las llevan ellas. Cuarto actor, el gobierno de Estados Unidos y su política exterior. Estados Unidos no necesita tanques en México para ejercer poder. Tiene algo mucho más efectivo, la frontera más comercialmente activa del mundo, donde pasa más de $500 millones en mercancías cada año. Tiene el control sobre las remesas que envían los migrantes mexicanos, más de $60,000 millones al año, que son la primera fuente de ingresos de divisas para México, superando al petróleo y al turismo. Tiene la Drug Enforcement Administration operando en territorio mexicano. Tiene influencia directa sobre las decisiones de seguridad, política exterior y hasta política interior del gobierno mexicano. Cuando Washington dice «salto», la Ciudad de México pregunta «¿cuánto?». No siempre, no en todo, pero en lo fundamental, en lo estructural, en lo que realmente importa. La autonomía mexicana frente a Washington es más limitada de lo que cualquier discurso patriótico quiere reconocer. Y ahora llegamos a la parte más fascinante y más aterradora de esta historia, porque no se trata solo de quiénes son los actores, se trata de cómo funciona el sistema, de cómo las piezas encajan de una manera tan elegante, tan sofisticada, que parece casi invisible. Vamos a llamarlo el ciclo de la dependencia. Funciona así. Paso 1. La deuda como cadena. México tiene una deuda pública que supera los 12 billones de pesos, equivalente a aproximadamente la mitad del Producto Interno Bruto del país. Cada año, una parte significativa del presupuesto federal se destina no a educación, no a salud, no a infraestructura, sino al pago de intereses de esa deuda. Dinero que sale de los bolsillos de los mexicanos y va directamente a los tenedores de bonos, fondos de inversión en Nueva York, fondos de pensiones en Londres, bancos en Tokio. ¿Cómo se acumuló esa deuda? A través de décadas de crisis, 1982, 1994, 2008, y de rescates que en realidad son nuevos préstamos que generan nueva deuda. Es como un crédito de nómina que usas para pagar otro crédito de nómina. Nunca sales, nunca te liberan. Paso 2. El tipo de cambio como arma. El peso mexicano es una de las monedas más volátiles del mundo emergente. Cuando hay tensión geopolítica, como lo que ocurrió hace 2 días en el Mar Caspio, los capitales golondrina que están invertidos en México salen corriendo hacia activos seguros, el dólar, el yen japonés, el franco suizo, el oro. El peso se deprecia, la inflación sube, el poder adquisitivo del trabajador mexicano cae, y nadie en México tomó esa decisión, nadie en México la votó, fue el mercado, fue el algoritmo de un fondo de cobertura en Connecticut. Paso 3. La trampa del libre comercio. El TEMEC, el nuevo TLC-CAN, es presentado como un acuerdo de igualdad entre México, Estados Unidos y Canadá, pero los 3 países no son iguales. La economía de Estados Unidos es 15 veces más grande que la de México. Las empresas estadounidenses tienen acceso a capital, tecnología y economías de escala que las empresas mexicanas simplemente no pueden igualar. El resultado es una economía mexicana profundamente integrada y profundamente subordinada
a la economía estadounidense. El 90% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Si la economía estadounidense estornuda, México tiene neumonía. Paso 4. La captura del Estado. Este es el mecanismo más sutil y más poderoso. A través de décadas de lobbying, de puertas giratorias entre el gobierno y el sector privado, de financiamiento a partidos políticos, de control de medios de comunicación y de influencia sobre centros académicos y think tanks, las grandes corporaciones y los grandes capitales han logrado que las reglas del juego en México estén diseñadas para favorecerlos. Las reformas estructurales de los años 80 y 90 no cayeron del cielo. Fueron diseñadas con asesoría de economistas de Chicago, Harvard y el propio FMI, para abrir México al capital extranjero y proteger sus intereses. Los llamados Chicago Boys latinoamericanos, economistas entrenados en universidades estadounidenses con una visión neoliberal del mundo, ocuparon posiciones clave en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, en el IMSS, en el ISSST, durante décadas. No porque fueran malos mexicanos, sino porque el sistema estaba diseñado para que personas con esa formación y esa visión llegaran a esos lugares. Paso 5. La desinformación estratégica. Y finalmente, el mecanismo más visible y más cotidiano, el control del relato. Los grandes medios de comunicación mexicanos, Televisa, TV Azteca, los grandes periódicos nacionales, son propiedad de grupos empresariales con intereses muy concretos. Cuando Pemex tiene problemas, cuando el gobierno mexicano quiere aumentar impuestos a las mineras, cuando hay una reforma que podría afectar a las farmacéuticas, la cobertura mediática refleja esos intereses. No siempre, no en todo, pero en los temas que realmente importan al poder económico, la línea editorial raramente va en contra de quien paga la publicidad. Y todo esto tiene consecuencias reales. Consecuencias que se miden no en indicadores macroeconómicos, sino en vidas humanas. La paradoja del litio. México tiene una de las reservas de litio más importantes del mundo, particularmente en Sonora. El litio es el mineral del siglo XXI. Es la base de las baterías de los vehículos eléctricos, de los teléfonos inteligentes, de los sistemas de almacenamiento de energía renovable. Todo el mundo lo quiere. Tesla, Apple, el gobierno chino, los europeos con sus ambiciosos planes de transición energética. ¿Y qué tiene México? El recurso, el mineral, la riqueza. ¿Y qué pasa con ese litio? Esa es la pregunta que el gobierno actual quiso responder con la nacionalización de 2022. Pero la presión de empresas extranjeras, particularmente las que ya tenían concesiones, ha sido enorme. El tratado TMEC garantiza ciertos derechos a los inversores extranjeros que chocan directamente con la soberanía energética que México quiere ejercer. Es la misma historia del petróleo en 1938, pero en versión 2024, y el resultado está por verse. La trampa de las remesas, 60,000 millones de dólares al año. Eso es lo que los migrantes mexicanos en Estados Unidos envían a sus familias. Es más dinero del que genera el turismo, más que el petróleo. La primera fuente de divisas del país. ¿Y eso es bueno? En el corto plazo, sí. Esas remesas sostienen a millones de familias, pagan la comida, la renta, la escuela de los hijos. Pero en el largo plazo es una señal de fracaso económico brutal. Significa que México no pudo crear las condiciones para que esos trabajadores, que son frecuentemente los más jóvenes, los más fuertes, los más emprendedores, se quedaran y contribuyeran a la economía nacional. Los expulsó. Y ahora depende del dinero que envían desde el norte para sobrevivir. Es la economía de la diáspora y es una trampa de la que es muy difícil salir. La crisis del agua, la tierra y el futuro. Las corporaciones mineras han contaminado acuíferos en Sonora, Guerrero y Oaxaca. Las agroindustrias del norte consumen agua en cantidades insostenibles, mientras comunidades indígenas del sur no tienen acceso garantizado al líquido vital. El cambio climático, al que México contribuye muy poco pero padece enormemente, amenaza la agricultura, la seguridad alimentaria y los patrones de lluvia de un país que depende del temporal para alimentarse. Y mientras todo esto ocurre, los capitales que explotan esos recursos están protegidos por tratados internacionales que colocan los derechos del inversor por encima de los derechos de las comunidades. Es la arquitectura legal de la impunidad corporativa. La violencia como síntoma.
¿Por qué hay tantos jóvenes mexicanos en el crimen organizado? La respuesta fácil es la corrupción, la cultura, los valores. La respuesta real es más compleja. Décadas de desindustrialización, de destrucción del campo, de salarios miserables en las maquiladoras, de falta de oportunidades reales para millones de jóvenes en regiones enteras del país. El narcotráfico no es una aberración cultural mexicana. Es el mercado negro de una economía formal que no tiene espacio para todos sus jóvenes. Es la consecuencia lógica de un modelo económico que genera riqueza en la cima y desesperación en la base. Pero esta historia no termina en la desesperación, porque México, y esto es algo que sus propios ciudadanos a veces olvidan, no es un país débil. México es un gigante que ha sido convencido de que es pequeño, y hay señales, todavía incipientes, todavía frágiles, pero reales, de que algo está cambiando. La soberanía energética como bandera, el debate sobre Pemex, sobre la Comisión Federal de Electricidad, sobre el litio de Sonora, no es solo un debate técnico sobre eficiencia energética. Es un debate sobre soberanía, sobre si los recursos naturales de un país deben servir primero a su pueblo o primero a los mercados internacionales. México no es el único que tiene este debate. Bolivia nacionalizó el gas y el litio. Ecuador renegó de sus compromisos con el FMI. Argentina lleva décadas peleando con los fondos buitres sobre su deuda soberana. Venezuela, con todos sus errores y horrores, intentó usar el petróleo para fines sociales. Ninguno de estos países tiene la fórmula perfecta, pero todos están haciendo la pregunta correcta. ¿Para quién es la riqueza natural de este país? Las alianzas del sur global. Algo extraordinariamente significativo está ocurriendo en la geopolítica global y conecta directamente con lo que pasó en el Mar Caspio hace 2 días. El orden mundial unipolar, con Estados Unidos como superpotencia hegemónica e indiscutida, está terminando. No de golpe, no de manera dramática, sino de manera gradual, como se acumula el agua detrás de una presa antes de que ceda. China se ha convertido en el mayor socio comercial de 135 países del mundo. Rusia, a pesar de las sanciones, a pesar del aislamiento occidental, sigue controlando el suministro energético de una gran parte de Europa y Asia Central. India, Brasil, Sudáfrica, Indonesia están demandando un lugar en la mesa global que va más allá del que las instituciones de Bretton Woods les han asignado. Los BRICS, que ahora incluyen a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán, Etiopía y Argentina, intentó entrar. Están construyendo una alternativa al sistema financiero dominado por el dólar. No es perfecto, no es mágico, pero es real. ¿Y México? México está en una posición geográfica y económica que le da una palanca enorme si decide usarla con inteligencia. No puede ignorar a Estados Unidos. Eso sería suicida, pero puede diversificar sus alianzas, sus mercados, sus fuentes de inversión. Ya lo está haciendo, lentamente. Las exportaciones a Europa están creciendo. La relación con China es compleja. Hay tensiones por el TEMEC y el nearshoring, pero también hay oportunidades. El nearshoring mismo, la tendencia de empresas globales a mover producción cerca de Estados Unidos después de la pandemia y la guerra comercial con China, le está dando a México una oportunidad histórica de subir en las cadenas de valor globales. La sociedad civil y los movimientos de base. Pero quizás la señal más poderosa de cambio no viene de los gobiernos ni de los tratados. Viene de abajo. Las comunidades indígenas de Oaxaca que han bloqueado proyectos mineros que no tienen su consentimiento libre e informado. Las cooperativas de agricultores que están construyendo cadenas de valor alternativas al modelo agroindustrial. Los colectivos de jóvenes emprendedores tecnológicos en Guadalajara y Monterrey que están creando startups sin depender de capital de riesgo estadounidense. Los movimientos feministas que están poniendo sobre la mesa preguntas fundamentales sobre quién produce la riqueza y quién se la lleva. Y hay algo más, algo que no aparece en los informes del FMI ni en los análisis de Goldman Sachs. La conciencia. Una generación joven de mexicanos, más conectada, más informada, más crítica que cualquier generación anterior, está empezando a hacer las preguntas que este video está haciendo. ¿Por qué somos ricos en recursos y pobres en bienestar?
¿Para quién trabaja nuestro gobierno? ¿Qué significa realmente la soberanía en el siglo XXI? Esas preguntas son el primer paso, el más importante. Volvamos al principio. Hace 2 días, algo ocurrió en el Mar Caspio que los grandes medios decidieron no contarte. Una operación israelí, una respuesta rusa en preparación, un tablero geopolítico que se está redibujando a una velocidad que ningún análisis convencional puede seguir. Irán, presionado por Israel, sancionado por Occidente, es el 5º productor de petróleo de la OPEP. Cualquier escalada que afecte la infraestructura energética iraní en el Caspio afecta el precio del crudo global. Si el precio del crudo sube, Pemex gana más ingresos en el corto plazo, pero también sube el precio de la gasolina en México, sube el costo de transporte, sube la inflación. Rusia, si decide escalar su respuesta, podría cortar o amenazar rutas de suministro energético que afectan a Europa. Si Europa paga más por energía, consume menos. Si Europa consume menos, importa menos manufacturas mexicanas. Si México exporta menos, el peso se debilita. Si el peso se debilita, el costo de la deuda en dólares sube. ¿Ves cómo funciona? ¿Ves cómo todo está conectado? México no es un espectador de la geopolítica global. Es un actor, muchas veces sin saberlo, muchas veces sin quererlo, que está profundamente afectado por cada movimiento en ese tablero. Y la pregunta que te dejo hoy, la pregunta que quiero que te lleves de aquí, no es sobre Israel, ni sobre Rusia, ni sobre el Mar Caspio. La pregunta es esta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo un país con las riquezas naturales de México va a seguir dependiendo de instituciones que no le rinden cuentas? ¿Hasta cuándo las ganancias de los recursos mexicanos van a viajar a Nueva York, a Toronto, a Londres, mientras millones de mexicanos no tienen agua potable, ni servicios de salud dignos, ni pensiones que les permitan vivir? ¿Hasta cuándo la autonomía económica va a ser tratada como un lujo de países ricos y no como un derecho soberano de cualquier nación? ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa no es cerrar las fronteras, no es rechazar toda inversión extranjera, no es el aislamiento. El mundo es demasiado interdependiente para eso. La alternativa es negociar desde la fuerza, no desde la desesperación. Es construir instituciones nacionales capaces de gestionar los recursos propios con eficiencia y transparencia. Es diversificar alianzas sin romper las necesarias. Es invertir en educación, ciencia y tecnología para subir en las cadenas de valor globales. Es garantizar que cuando una corporación extranjera extrae recursos mexicanos, la comunidad donde opera tiene agua limpia, escuelas y hospitales. No es utopía. Es lo que hacen los países que han logrado salir del subdesarrollo. Es lo que hizo Corea del Sur. Es lo que está intentando hacer Vietnam. Es lo que hizo Noruega con su petróleo, creando un fondo soberano que hoy vale más de $1 billón y garantiza el bienestar de las generaciones futuras. México puede hacerlo. Tiene los recursos, tiene la gente, tiene la historia. Lo que necesita es la voluntad, y la voluntad empieza con la conciencia, empieza con videos como este, empieza con conversaciones como esta, empieza cuando tú, sí, tú, que llegaste hasta el final de este video, decides que la resignación no es una opción, porque el mundo se está moviendo, el tablero se está redibujando, el Mar Caspio arde. Moscú prepara su respuesta, Israel calcula su próximo movimiento, Washington observa, Beijing espera, y México, ese país extraordinario, megadiverso, lleno de historia y de futuro, tiene que decidir en qué lado del tablero quiere estar, como peón o como jugador. Esa decisión te pertenece a ti. Si este video te hizo pensar, si te abrió los ojos, aunque sea un poco, compártelo. Porque la información que no circula no cambia nada. Y dale like si quieres más contenido como este. Sin filtros, sin censura, con la verdad que los grandes medios no te cuentan. Suscríbete, activa la campana y cuéntame en los comentarios, ¿crees que México puede recuperar su soberanía económica real? ¿O es demasiado tarde? Yo creo que no es tarde, pero necesitamos que más gente se haga la pregunta correcta. Hasta el próximo video, y recuerda, el que no conoce su historia está condenado a repetirla.